Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor. Bienvenidos a este espacio Testigos del Amor de Dios. Un abrazo muy cordial para quienes se conectan con nosotros a esta hora. Muchas veces nos hemos preguntado cómo conocer a Dios. Y la respuesta es claro, uno dice, pues teniendo una relación personal con Él. Y muchos dicen, bueno, ¿y cómo habla Dios? A través de su palabra, en medio de la Eucaristía, a través de sueños, en la naturaleza. Pero yo hoy quiero aumentar una más y es a través de los testimonios, porque es que a través del obrar en la vida de los otros nos damos cuenta de que Dios es un Dios creativo, que es un Dios actual y actuante y que siempre está obrando. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto y abierto a su gracia y a su misericordia. Por eso el día de hoy nos acompaña Adriana Vargas, quien nos va a compartir todo lo que el Señor ha hecho con ella, a través de ella, y posiblemente algunos ya la identifiquen porque ella ha sido presentadora precisamente de algunos canales católicos. Entonces, bueno, Adriana, ¿cómo estás? Qué alegría estar contigo, Joana, con todos los que nos estén sintonizando en este momento. Es una gran felicidad, tú lo acabaste de decir, he presentado en algunos canales y todavía no me acostumbro a estar en redes, todavía he estado muy tímida en este mundo del ciberespacio, pero creo que es el momento de empezar a retomar una vez más ese llamado de anunciar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y aquí estamos para eso. Adriana, ¿y ese llamado del anuncio desde cuándo surgió? Desde mis 13, 14 años, cuando tenía que tomar la decisión de que iba a estudiar. Entonces yo decía, bueno, quiero estudiar comunicación social. Y me acuerdo en la Bolivariana, yo soy egresada de la UPB, cuando en la entrevista me dicen, la decana me pregunta, ¿y por qué quieres estudiar comunicación social? Y yo le dije en ese entonces, quiero ser comunicadora pastoral. Y ella, ¿pero qué es eso? Y yo tampoco sabía, pues yo intuía, porque estaba en el grupo de la pastoral vocacional, la pastoral juvenil, venía de infancia misionera. Y entonces yo decía, pues, comunicar al Señor. En ese entonces, pues yo decía, sí, esto es una universidad pontificia, es comunicar al Señor. Pero ahora, después de tantos años, porque yo soy egresada del año 2000, yo digo, y ya después en toda esa experiencia laboral, lo fui verificando, Joana. Ser una comunicadora pastoral es comunicar con el Señor nuestra vida. Es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. O sea, más que estar frente a una pantalla o escribir o frente a un micrófono en radio, esto implica un estilo de vida y no es fácil. No es fácil. Yo creo que también el hecho de ser testigo del amor de Dios es también lo que de pronto me he resistido a que Dios haga en mi vida, porque también me falta todavía mucha conversión. Y, y es eso, es ir caminando de su mano y es siempre dar la gloria a Él y es estar en comunión con Él para comunicarlo. O sea, para mí ese es como el lema. Estoy en comunión con Él para comunicarlo. Y, y es estar en comunión. ¿Y qué significa estar en comunión con Él? Pues alimentarme de Él. Para mí es fundamental la Eucaristía y recuerdo para los programas cuando presentaba tanto en Televid, en Teleamiga, en Cristovisión, en esos canales católicos, para mí era fundamental siempre participar de la Eucaristía y luego estar en cada programa. Uh-huh. Adriana, bueno, pero todo este llamado surge porque los papás desde muy pequeña te inculcaron la fe o porque decías que estabas en los grupos pastorales, pero desde pequeñita entonces estás así cerquita del Señor. Pues por ahí dice mi mamá, creo que a los 7 añitos se encontraron en un jeansito que tenía una imagen de la Virgen del Carmen, que es una de mis advocaciones también muy bellas, marianas. Entonces yo creo que sí, desde muy pequeñita recuerdo de mi mamá, de mi abuela materna,
ese amor al Señor. Recuerdo La joya más preciosa, que es la pureza, un libro bellísimo que tengo de mi abuela, imagínense. El amor al rosario, una familia, una mamá, ellos son de Urrao, pues mi familia materna de Urrao, la parte paterna de Santander, Websa Santander, y en Bogotá pues que también hay familia muy especial. Mis dos abuelas, ambas santas, una abuela desde su fe como cristiana, no católica, sé que está en el cielo también, y mi abuela sí más católica, ambas creo que interceden. Entonces, yo creo que sí, viene de generación en generación, como buena paisa, familias que somos paisas, tenemos esos principios, y mi mamá, fiel oyente del Minuto de Dios, entonces, por eso desde muy pequeñita, a los 12, 13 años, cuando empiezo en Comunica, con los amigos que ahora son los que han estado en Televid y que también estuve allí en Televid, pues empieza todo este proceso, todo este deseo de comunicar al Señor. Bueno, Adri, entonces empiezas a estudiar comunicación social, te gradúas y ¿cómo empieza el Señor entonces a decirte, ok, te necesito y te quiero aquí? Uy, eh, mira, yo me acuerdo que mi papá decía, entonces usted va a estudiar comunicación social, usted va a ser presentadora de noticias, va a estar allí, va a estar en todo eso, y yo no creo, porque es que lo mío es comunicación pastoral, es de iglesia. Y sin embargo, cuando estuve en Teleamiga, estuve presentando las buenas noticias, que era el noticiero en ese entonces también de noticias a nivel general. Mm, ¿Por qué resulté en Bogotá y qué pasó? Cuando yo me gradúo, tengo toda la experiencia con el Minuto de Dios, que fue muy bonita. O sea, yo empecé a trabajar en el Minuto de Dios desde que estaba en el primer semestre de comunicación social. Entonces, toda mi carrera fue también ya trabajando y sobre todo haciendo radio, que me encantaba y me sigue gustando mucho. Y desde ahí empecé también con RCN en Surgir, en una fundación que trabajaba con prevención de alcohol y drogas en jóvenes. Entonces fue muy lindo un programa en RCN, radio comercial frente a radio educativa frente a radio comercial. Y luego veo que hay una oferta en Bogotá para trabajar al sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, en una fundación de nuestra iglesia también, Ficompaz. Y yo dije, esta es la oportunidad, yo quiero comunicar al Señor, y si es una fundación de iglesia, pues también. Entonces me voy para Bogotá, pero descubro que lo mío es más mediático, no tanto comunicación para el desarrollo, me sentía más trabajadora social, y yo decía, no, lo mío es medios. Y se da la oportunidad de trabajar allí en Teleamiga. Luego en Teleamiga trabajo en el magazine, bailando, haciendo artes, una cosa y la otra, no tanto evangelizando, el noticiero, y yo decía, no, yo quiero evangelizar también. Recuerdo un amigo que todavía asiste, es un sacerdote muy bello, don Carlo Di Porzano, y en esa crisis, porque a mí me toma esa crisis, y yo digo, yo siento que no estoy evangelizando, y es un canal de iglesia. Y él me dice, es que para evangelizar no tienes que decir Cristo. Y yo, ¿cómo? No, haciendo preguntas inteligentes, estando donde te toque, pues allí también evangelizas. Y empiezo a mirar mi trabajo de esta manera, y me llaman de acá de Medellín, que necesitan una realizadora para rutas de fe. Y yo, pero yo no estoy acá evangelizando. No, pero tu experiencia la puedes traer acá. Y así fue. Vuelvo a Medellín. mmm, y ahí empiezo con Rutas de Fe, que es un programa muy bello que tuve la oportunidad de estar en Televid, a quienes agradezco muchísimo. Y luego ya los otros programas, pues que acá nos quedaríamos hablando mucho rato, pero todo fue así, o sea, era como una necesidad de, Señor, recibí esta formación, de hecho yo se lo había dicho a él, Señor, si no paso a comunicación social, entonces empiezo a hacer discernimiento en, en la vida religiosa, pero pasé a comunicación social y yo no me veía como religiosa, no porque no porque no fuera bellísimo, claro, pero es que todo es una vocación, entonces no me sentí, no reconocía ese llamado en ese momento. Y bueno, me sentía más con el llamado de ser laica misionera o laica consagrada, pero sorpresa, pasó otra cosa. Allá iba. ¿Qué pasó?
¿Qué Ujú. pasó en medio de todo este camino de la fe, de estar evangelizando y de que muchas veces pensamos o que las personas suelen decir es que no, a las personas de fe no les pasa nada o es que todo sufrimiento, que eso es un error que tenemos pues muy mal desde la fe, creer que es que estar con Dios es estar inmunes al sufrimiento y al dolor. Yo creo que antes el Señor nos une, es un privilegio porque nos permite unirnos a su sufrimiento y a su dolor. Mm, de hecho, son muchas las personas que viven en el día a día eh, ese don. Yo creo que es un regalo que el Señor nos da de unirse a su pasión, de unirnos a su pasión, como fue en mi caso, que ya les hablaré más adelante. Pero bueno, lo que tú dices, entonces, claro, de cómo, qué pasó después, o sea, si fui laica consagrada o no, pues opté por una vocación de las más bellas, que todavía digo e insisto, es una de las más valientes también, porque hoy en día las personas nos están casando, y bueno, también con todo el respeto y la admiración también, porque solo Dios conoce qué permite en cada persona y en cada pareja y en qué momento, ¿sí? En mi caso, yo sí tenía que casarme, pero no porque mi familia me lo impusiera o la sociedad o, ay, como que Adriana, la presentadora, la realizadora, la comunicadora de evangelización no se va a casar, no, lo hacía era con toda la convicción. Porque en unos ejercicios espirituales, con unos amigos a una comunidad que pertenezco muy bella, es una vez al año y se llamaba Jesús te ama por entero, tal es su hermosura. Y yo en esos ejercicios, yo ya había repartido hasta invitaciones para mi matrimonio y yo dije, pero a ver, Señor, si tú me amas tanto, si me amas tanto, y si me haces tan feliz, ¿para qué me voy a casar? ¿Mm? Y ahí reconocí, es que te voy a amar a través de Él y a través de ti lo voy a amar a Él. Y obviamente no es solo los misterios gloriosos o gozosos como estaba en ese momento, es en todos los momentos, en los dolorosos, en los luminosos. Y es así, o sea, el matrimonio yo creo que es una vocación, cuando lo vives como vocación, que te permite darlo todo hasta el final. Mm, y con el ejemplo de mis padres ya llevan más de 46 años de casados, también viviendo, ahí están, que son preciosos, cuál de los dos más bellos y a quienes más les agradezco el permitirme el don de la vida. Y creo que la misericordia, mi testimonio es de misericordia desde el momento de mi concepción. Doy gracias a ellos por decir sí a la vida. Eh, mi madre de Urrao, mi papá de Webster Santander, como decía hace un rato, pero es eso, es verlos a ellos que también tuvieron un momento de crisis muy fuerte, donde mi mamá le dice a mi papá, hasta aquí llegamos, o primero son nuestras hijas y primero soy yo, porque mi papá, para la gloria de Dios, ya lleva más de 34, creo que son los 35 años que lleva sin abrir la botella. En mi niñez, mi adolescencia, tuve un padre alcohólico activo y para la gloria de Dios, hoy pues ya son muchos años que él da testimonio de no abrir la botella y de ayudar a muchas familias. Entonces, el poner límites y hacer acuerdos creo que es fundamental. Esto ya lo empiezo yo a vivir en carne propia, no solo por una especialización que hice también en familia, sino por un matrimonio que el Señor también me permitió vivir y que agradezco mucho. Conocí a mi esposo en una jornada mundial de la juventud, lo que tú preguntabas, que no solo, pues que mucha gente dice, pero la gente de fe vive muy bien, no solo es todo color de rosa. Y, y fue muy especial, o sea, yo hoy todavía agradezco y recuerdo con amor, con alegría, el día que conocí a quien hoy por la iglesia sigue siendo mi esposo, porque ya estamos divorciados después de 8 años de separación, 9 años de estar viviendo juntos bajo el matrimonio. Y, y entonces fue hermoso porque cuando me lo encuentro en esta jornada, fue el último día de la jornada de la juventud,
pues en ese entonces yo veíamos, era solo desde el trabajo, nos unió fue el trabajo, el comunicar al Señor como misioneros. Y después yo le dije, no, después seguro el Señor va a permitir que nos encontremos. Y no, eso fue hermoso porque él ni siquiera fue que el Señor permitió, sino que él vino a Colombia y empezamos una relación a la distancia, que también quiero que esto quede porque para aquellos que viven relaciones a la distancia, también eso es muy relativo, ¿sí? Hay personas que les va bien, hay otras que no les va tan bien, pero es también todo lo que se puede alimentar en una relación a la distancia, de confianza, de también no crear un noviazgo imaginario o idealizar, sino Idealizarlo. Ujú. idealizarlo, exacto. Hay que partir de una relación real y de compartir en la experiencia, en la carne. Y sí, tuvimos momentos que sí, momentos que no, obviamente, eh, pero nos casamos con esa certeza de querer tener un matrimonio, sí, eh, en el Señor, tener 4 hijos, tuvimos 2 hijos que están hoy en el cielo, Samuel José y María Paz, y también en ese momento de dolor para ambos como matrimonio, el Señor nos da la gracia y a mí, pues que estaba en ese momento, pues como mamá, en el momento del parto, de ofrecer a nuestro primer hijo y de unirlo al dolor de Cristo en la cruz. Y ofrecerlo para que muchas mujeres, tal vez como tú que estás ahí, pues que digas sí a la vida. O si tú también como mamá o papá han perdido un hijo, pues decirles que nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Y a veces también somos elegidos por Él para ofrendarlo para la salvación de otras almitas que vienen. Qué pena, Joana, porque yo me alargo mucho, me tiene que cortar, qué pena. No, 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 aquí te estaba escuchando y precisamente ahí cuando mirabas a los ojos a través de la cámara diciéndole este mensaje pues a estas mamás, a estas personas que quizás están dudando o que tienen miedos, porque la maternidad también es vencer muchos miedos, muchas Ujú. preguntas que surgen, o sea, te lo digo pues que fue la primera a la que le llegó el mensaje. Entonces, no, bendito sea Dios. Bueno, entonces, en este proceso, en el matrimonio, en medio Ujú. de ese sufrimiento, de ese dolor, de la pérdida también de los hijos, de en ese acto de fe, de encomendárselos al Señor, de ofrendárselos, de entregárselos y de reconocer que son prestados, que son un regalito del Señor. ¿Qué pasa entonces en la relación? Empieza una crisis muy fuerte matrimonial. Paralelo a eso, yo estaba haciendo esa especialización en familia y recuerdo que me decían, si vas a hacer este estudio, no es para salvar tu matrimonio. Eso tiene que quedar claro. Y yo lo hacía en obediencia a un llamado que el Papa Francisco nos hizo a todos en una jornada mundial de las comunicaciones, diciéndonos, periodistas, comunicadores, conozcan las familias, porque es nuestro público objetivo. Y por esto, en obediencia y con ese deseo también de comunicar para las familias, hago esta especialización y obviamente ofreciendo todo mi dolor, porque fueron 2 años estando juntos sin estar juntos, de esos 9 años de matrimonio. Mm, y, y entendí y aprendí muchas cosas allí, sobre todo de un sacerdote amigo, don Marco, o sea, el padre Marco Valera. Cuando tuvimos nuestros hijos, cuando tuvimos nuestro primer hijo, pues cuando ya no viene para este mundo, sino que nace para el cielo, él nos dice, ustedes ya cumplieron su misión de ser papás. Y Daniel y tú ya cumplieron su misión de ser papás. Y nosotros, pero ¿cómo así? Cuando él nos dice, pues esto fue vía telefónica, claro, ya llevaron su hijo al cielo. Y con estos amigos de Comunión y Liberación, de un movimiento eclesial a nivel mundial, que ya lleva más de 40 años también, con aprobación pontificia, y estamos en más de 90 países. Acá en Medellín no es muy conocido, es muy poco. En Bogotá sí es más fuerte, y en otras ciudades, en otros países. Pero yo he conocido con estos amigos que definitivamente nuestra vida no es nuestra y la necesidad de acompañarnos en la fe, de vivir esta pertenencia a Cristo, pues para mí es una necesidad muy grande de tener amigos adultos en la fe que me ayuden a discernir la voluntad de Dios. Entonces, este sacerdote amigo, Padre Marco, me decía, ofrece cada momento de esta crisis, atiéndelo con amor. Él no es él, ofrece todo esto. Está confundido, está mal, pero ofrece todo esto
y míralo siempre con amor. ¿M? Y no fue fácil, obviamente, esto no fue fácil, pero ya llegó un momento en que hubo una situación difícil donde le permitió a él tomar la decisión de irse de casa y de pedir un tiempo. Y entonces digo yo a veces en los retiros, en las conferencias, a veces donde me invitan, y digo yo, parece que se le perdió el reloj, porque el tiempo iba pasando, pasando y nada. Y ya llevábamos casi los 3 años de separación cuando acontece lo inesperado. Eh, Me diagnostican un 13 de mayo. eh, no sé si hablamos ya de esto, Joana, qué pena. O ya me interrumpes para preguntar. Bien, no, bienvenida. Hablemos. Ok. Un 13 de mayo me diagnostican que tengo un tumor cancerino. Y resalto mucho la fecha porque justo 2 días antes fue un 11 y los 11 yo siempre hago memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Como se dan cuenta, yo soy muy mariana. Y el 11 fue que me hicieron la biopsia y entonces había que esperar y al 13 me dan la respuesta. Entonces yo ahí dije, tenía la bendición de tener a mis padres en ese momento en Bogotá porque íbamos a celebrar casi los 101 años de mi abuela hermosa, la abuelita Ana. Como les digo, en el cielo está la madre de mi papá. Y, de ella también tengo un legado muy fuerte, muy bonito. Ella dice, ella muy desde la Biblia decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, este es un gran día, soy bendecida. Y entonces mis padres estaban allá porque le íbamos a celebrar el cumpleaños a mi abuela, pero entonces acontece esta noticia inesperada porque yo me había sentido una bolita en la ducha y con la amiga que vivía, una señora de edad, Felita, a quien también la amo con todo mi corazón, porque también se vive como esa maternidad en la amistad y en la fe. Y ella fue la que me dijo, no esperes a los 3 meses que la EPS te va a dar esto, vete ya a la Liga contra el Cáncer, y así fue. Por eso es una fe cotidiana, o sea, cómo reconocer que el Señor, que Cristo se impone en la realidad es En nuestra mejor signos amiga. concretos en la realidad, claro. Exacto, exacto. Entonces, en esta educación en la fe que he sido formada y acompañada y me sigo formando porque sigo esgateando en todo eso, fue que me moví, pasa todo esto, tenemos esta noticia y así para resumir rápidamente, yo caigo de rodillas en la habitación ese día, esa noche, cuando ya llego y que igual había compartido con mis padres esa noticia en ese momento y yo sí dije, no, qué pena, pero esto no, yo sentí que eso no era de Dios. Pues yo dije, Señor, tú vas a permitir esta enfermedad, pero yo siento que no tengo que enojarme contigo. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esa gracia, a algunos nos da esa gracia, o a muchos tal vez, nos da esa gracia de reconocer que no, yo decía, pero es que como yo soy De hija no de la renegar. misericordia de Dios, eso, yo dije, no, y sobre todo por el signo del 13, yo no, esta lucha es con la Virgen, ella me va a ayudar, es con el Señor. Y ahí mismo me pasó, trun, 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 como una película, como toda la historia, y yo, ay, Dios mío, claro, porque a uno le dicen cáncer y ahí mismo es muerte. Y creo que no solo es conmigo, es con muchas que hemos sido sobrevivientes y sobrevalientes. Y muchas han creado sus fundaciones y, mejor dicho, a mí me dan sopa y seco. O sea, son testimonios muy grandes en esto, de lo que han hecho en su nueva vida, en nuestra nueva vida. Creo que el Señor sigue haciendo en mí muchas cosas y sanando mucho para poder seguir trabajando para Él. Entonces yo decía, no, el Señor acá, ya, esto lo determinó, de que hay que luchar, porque como les decía, yo veía toda mi historia y yo decía, mi fin no puede ser este. Yo empecé a hablar con él y yo, ¿cómo así? Entonces, sin el trabajo o sin hacer lo que quería, porque yo antes en el banco de alimentos estaba como la reportera de la vida y a mí me encantaba salir con una cámara, que hacíamos una alianza con Cristovisión y mostrábamos lo que hacíamos, lo que el banco de alimentos hacía como
organización de iglesia ayudando a las poblaciones más vulnerables en las fundaciones. Entonces yo me llamaba la reportera de la caridad, pero después hubo otras políticas en comunicación del banco y ya no lo hacía. Trabajaba en otras áreas de la comunicación allí en el banco. Pero a mí me da mucha, pues me dolía mucho no poderlo hacer. Y entonces yo decía, no estoy haciendo lo que me gustaría. No tengo mis hijos. Mi esposo se fue. O sea, como el Señor quitando o permitiendo que viviera estos duelos, porque fueron varios, y ahora me iba a quitar, o sea, se me iba a terminar mi vida así, porque yo decía, ay no, y entonces siento un llamado muy grande yo decía, no, desde la enfermedad quiero ser misionera, porque yo decía, ¿y si se me acaba la vida qué? Lo que yo siempre he querido es ser misionera. Entonces, ¿cómo ser misionera desde la enfermedad? Y en ese entonces, mi director espiritual en ese entonces, por confesión, era el padre Astolfo Moreno. Y él me decía, no, claro, desde la enfermedad lo puede ser. Y yo le decía, pues tengo la nariz, la payasa. Y entonces, bueno, desde ahí lo puede ser. Es que es ahí donde el Señor te está llamando a hacerlo. Y con mis amigos de Comunión y Oración Adriana, pero también en ¿cómo unas... así? Hago Así. un paréntesis. Cuando Ujú. yo, donde está la herida, está la misión. Pero entonces cuando le dices al padre, Sí. tengo la nariz, ¿a qué te refieres? Pues, ¿por Ah, qué la nariz tenías de tú una nariz? payasa. ¿Por qué tenías tú una nariz de payasa? ¿Por qué? ¡Ay, qué pena! Sí, porque mucha gente no sabe a la nariz que me estoy refiriendo. Van a decir, pero le dio el cáncer en la nariz o dónde. No, la nariz es porque años antes, un año antes, yo había tenido una crisis de pánico muy fuerte, a raíz también de que llega un momento en que la cabeza ya no te da, de tanto rezar, de tanto pedirle a Dios, de tanto esperar, ¿sí? Y esto es humano, somos lo que tú decías también, o sea, claro, de carne y hueso. Entonces, a raíz de esto, yo empiezo a buscar unos amigos que ya me habían ofrecido un taller de Descubre tu payaso interior y yo necesitaba eso, descubrir ese payaso interior. Estos talleres uno los puede hacer y ya, pasa como cualquier otra capacitación. Pero en mi caso, sentí un llamado muy especial y era de evangelizar también a través de esa nariz roja de payasa, de clown. Y eso ya hace 6 años. Ahí estoy. Estas, por ejemplo, son muy recientes por un diplomado que recientemente acabo de hacer con la Universidad de Antioquia para aprender más de la técnica, que igual es un inicio, porque ahí me di cuenta de todo lo que no debo de hacer y todo lo que debo hacer mejor, gracias a mis grandes maestras y a mis compañeros que también fueron los grandes maestros en esto del clown. Entonces, claro, para hablar de un poco de esto, en la enfermedad fue muy bello porque esto que ya estoy haciendo actualmente lo hice estando en las salas de quimioterapia. Yo llegaba con ese sombrero verde que ven ahí y llegaba como una payasa hospitalaria, ¿sí? Y llegaba ¿a qué? A darles de esa niña interior, como estoy aquí acompañada por varias niñas hermosas de la parroquia de acá de Lourdes. Pero allá en las quimio llegaba a ir a tocar el corazón del niño interior de mis compañeros que estaban también con quimios. Entonces cuando yo llegaba a las quimio era muy especial porque tenía esa capacidad o el Señor me daba también esa gracia. Tú decías, el Señor es muy creativo y así era. O sea, primero porque lo usa uno a pesar de nuestra miseria y nuestro pecado y nuestra debilidad. Y esa yo levanto la mano todos los días. Y así era, yo llegaba y entonces yo decía, me siento en un avión y este avión ¿para dónde irá? Entonces hacía el sketch con ellos. Hagamos de cuenta que vamos en un avión porque las sillas parecían un avión. Y entonces era muy lindo porque era ayudarles a entender el sentido por el cual también estábamos ahí. Respeto mucho a las personas que dicen no quieren tratamiento. Cada uno tiene su historia, ¿sí? Y uno no puede juzgar a nadie. Como la fe no se impone, el amor tampoco se impone, la libertad se juega y uno decide o no aceptar o no a Cristo en su vida. Yo acepté a Cristo también dentro de mi enfermedad y desde mi fe
fe y razón van de la mano, la fe y la ciencia. Dios para mí habla a través de los médicos, de la medicina. Y si había esta opción de hacer estas quimio, pues me iba a arriesgar. Me decían, puede que no las tolere su cuerpo. No sé. Porque eso fue la primera angustia, Joana. Cuando yo llego y el médico me dice todo esto y que mi cáncer era ya agresivo, terminal, porque ya había hecho metástasis, por eso no me pudieron hacer el tratamiento acá, me tocó seguir viviendo en Bogotá. Mi mamá, mi santa mamá, a quien amo con todo el corazón, ella se fue a vivir conmigo, ella dio la vida por mí en todos esos 2 años, que incluso nos tocó en plena pandemia, que no fue fácil, entonces era triple cuidado, o sea, no, fue una cosa muy fuerte. Y entonces en estas circunstancias y en esa situación tan dolorosa, pues es ahí donde el Señor me llamaba a eso, a evangelizar. Eh, yo decía, yo quiero ser útil. En una de las asambleas de comunión y oración yo decía, yo quiero ser útil desde la enfermedad. ¿Cómo lo hago? Y el punto no era el hacer cosas, el punto era también cómo desde mis mismos dolores, desde cada quimio, que de hecho la primer quimio me tumbó al piso y fue muy fuerte, y fueron 24, entre blancas y rojas. Y entonces yo decía, Señor, o sea, esto no era por mí, esto era porque el Señor estaba en mí. Porque aún en medio de la pandemia tenía los amigos de un sacerdote bellísimo ahí en el barrio del Alcázar, de la comunidad de la Sagrada, de la Sangre Preciosa de Cristo, una comunidad muy bella también, italiana, que estaban allí en Bogotá, y ellos, la Eucaristía diaria, y podíamos alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Y su cuerpo y su sangre, como dice la canción, me dan vida. Y así era. Y para mí la representación, o sea, yo lo asumí así. Esa agüita roja, esa agüita blanca de las quimio, para mí eran el agua preciosa y la sangre preciosa de nuestro Señor, purificando mi cuerpo, sanando mi cuerpo. Y lo ofrecía. En mi trabajo lo unía por las personas que pasaban hambre, los niños, las familias, la Guajira, porque allí tuve oportunidad también de ir de misión. Y también en reparación por mi separación en ese entonces, por los matrimonios divorciados, por toda esta violencia en las familias. O sea, lo ofrecía por las familias y los matrimonios en dificultad, lo ofrecía también por ti, Daniel, por mi esposo, lo ofrecía en ese momento, en ese entonces, ¿sí? Y por mi conversión, mi sanación, que todavía sigue, y por mis padres, o sea, por todos, por la misma familia, o sea, mi familia fue mi primera red de apoyo, tanto materna como paterna. A ellos les agradezco enormemente porque siempre estuvieron conmigo, los de Medellín fueron a Bogotá a acompañarme, los de Bogotá también estaban desde sus limitaciones también, pero desde la amistad también estaban muy atentos y también agradezco muchísimo. Y los amigos que se vuelven familia, y también los amigos que se van y los amigos que infortunadamente perdí, no porque quisiera, sino porque yo, la verdad, me pasó lo que a muchos nos pasa en todo esto del cáncer. O sea, es que eran tan fuertes, yo no repuntaba, yo no daba ni para coger un celular, ni para responder, ni para meterme a internet a evangelizar siendo enferma. O sea, yo no era capaz. O sea, es que mi cuerpo no daba. O sea, y las emociones, uff, tanto que la psicóloga que todos los 2 años me acompaña nunca me mandó a psiquiatría, por lo fuerte que era esto. Y sin embargo estuve en tratamiento psiquiátrico, hasta el punto de que me diagnosticaron por bipolaridad, y eso fue también muy fuerte para mí. Y fueron unas situaciones muy grandes, pero era a raíz de todo, ¿sí? Entonces, y hoy puedo decir la gloria para el Señor porque Él ha vencido la muerte, todo signo de muerte, tanto el cáncer triple negativo agresivo, que era Con para cáncer de metástasis. seno, con metástasis en el brazo, que me dio encapsulamiento, fueron 3 cirugías en una, fue todo un año y después otro año de recuperación, y que mi cuerpo rechazó la reconstrucción y gracias a Dios en ese momento ya, Dios sabe por qué todo lo permite, era también seguir ofreciendo tiempo de purificación, muchas cosas. Y, y en este momento, pidiendo Espíritu Santo, no sé por qué viene a colación esto, porque muchos dirán, y entonces todo eso, ¿qué sentido tuvo? Si todavía sigue separada, separada no, ya divorciada, y ahora
ya en un proceso de discernir también, de ir a tocar raíz, a ver lo que Dios quiere de mi vocación, de mi vida. Porque se juega la libertad frente a la relación del matrimonio, lo que me preguntabas hace un rato, que yo creo que por tiempo creo que me tocará resumir, no sé, Joanita. Estamos a tiempo, pero no quiero Ah, tampoco bueno. que quede en punta y que podamos dejar el mensaje. Porque yo te Ah, escuchaba y yo bueno. decía, es que definitivamente la pregunta indicada no es por qué, sino para qué. Y eso fue lo que tú hiciste, hacerle esa pregunta al Señor, ¿para qué? Y aceptar esa realidad y desde la aceptación y no la resistencia, ofrecer con tanto amor tanto sufrimiento, tantas situaciones. Entonces termina la idea tranquila y quisiera preguntarte para que de pronto lo retomes al final con el ministerio también que el Señor te puso frente a con la Virgen de la Vida y ya con eso de pronto sí cerramos. Ah, muy bien. Sí, entonces, retomando esta parte de tanto ofrecer o de unirme al Señor y de darle gracias también porque, mire, toda enfermedad, cualquiera que sea, terminal o no terminal, todo dolor o sufrimiento que el Señor nos permite vivir, pues es una oportunidad de ser misioneros desde la enfermedad, de ayudarle a salvar almas, empezando por la nuestra, de purificar, de vivir el purgatorio aquí. Tanto que no me fui, es porque todavía tengo mucho por seguir purgando, por decirlo de alguna manera, porque el Señor sigue permitiendo mucha purificación y porque todavía la misión no ha terminado. Solo sabrá Él hasta cuándo, ¿no es cierto? Mm, y que también pido perdón al Señor porque me ha faltado en todos estos años de pronto no evangelizar o no dar testimonio. Sí lo he dado, pero no en los medios, ¿sí? No, no como debería ser en estas redes sociales. Pero llega el momento en que hay que hacerlo. Entonces, doy gracias a Dios porque sí, se preguntarán, y entonces todo este tiempo y la vida sigue así. Sí, la vida sigue en continuará, puntos suspensivos, qué maravilla. O sea, el futuro ya lo ha abandonado en las manos del Señor. Lo que importa es vivir el aquí y el ahora, un día a la vez, como uno aprende de que esta bendita enfermedad no es ahí mismo muerte, sino es prepararnos y tomar más conciencia, lo que significa morir. Y no morir porque ya es una enfermedad terminal, no, morir todos los días. ¿A qué necesito morir todos los días? ¿A qué Dios me está pidiendo morir? Desde mi soberbia, orgullo, desde mi falta de conversión en mis debilidades o pecados y mis defectos. O sea, ¿a qué necesito morir? Pero ¿a qué también necesito dar gracias a Dios? Porque desde esas debilidades Dios se vale también para hacer su obra, ¿sí? Y también aceptarme y quererme como soy, con mis limitaciones. Entonces, todo esto ha sido muy bello porque también descubro bendita separación para darme cuenta de lo que hice y no hice bien, de lo que pude haber hecho mejor como esposa, como ama de casa, como hija, como hermana, como tía que soy, como prima, como sobrina, como nieta. O sea, empieza uno a analizar muchas cosas en todas sus facetas, pero sobre todo la vocación. Mi vocación de esposa sigue siendo, porque yo me casé con el Señor a través de una persona, que en ese entonces fue Daniel. Le dije sí al Señor a través de él y sigo siendo fiel a Dios. Me hace falta mi argolla, me acuerdo en la especialización, no, es que hace parte del duelo, entregar la argolla, quitarse la argolla. Y en ese momento solo estaba separada. O sea, el mundo también nos vende muchas cosas, pero cada uno en su historia, Dios mío, la argolla, ¿qué significaba? Que éramos tres, no solo dos, que él era el centro. Entonces, dentro del matrimonio, lo que nos pasa a muchos es que nos desviamos del camino y lo descentralizamos. Y no, es que él es el centro de nuestro hogar, de nuestro amor. Y entonces a veces le damos más importancia al trabajo o a ese otro. Me refiero, sea su esposo o su esposa o su pareja, o en fin. Y no, o sea, él realmente es la raíz, él es el centro, a él vamos y respetando el ritmo del otro. Pobre Daniel,
esta mujer tan intensa, antes duró mucho. Mentiras, no, pero fue de parte y parte. No, y le doy gracias a Dios también por todo este tiempo vivido, por lo que no se vivió y por todo este tiempo que sigo en discernimiento y yendo al fondo de toda esta separación, que también ya habiendo hecho el divorcio, debo dar el otro paso, que desde nuestra iglesia a muchos les cuesta decir nulidad, pero hay que ir al fondo y solo Dios sabrá hasta el último momento si se da o no se da, que se haga su voluntad hasta el último minuto. Porque si la realidad está ahí, pues hay que ir al fondo. Obedeciendo también en dirección espiritual. Por mí yo no lo haría, pero lo estoy haciendo en obediencia, acá entre nos. Claro. Bueno, entonces es eso, entre toda esta gente. Entonces, qué hermoso, o sea, Dios todo lo permite para un bien mayor. Dios nos permite morir y nacer de nuevo cada día. Cuando tú empiezas a vivir el aquí y el ahora y el pasado no atormentarse o decir lo que, ay, y se queda uno en el pasado. No, por eso pasa la ansiedad, por eso pasa la depresión, por eso pasan todas estas enfermedades y trastornos mentales que nosotros no estamos exentos de que pasen, me pasaron a mí y puedo seguir siendo en alto riesgo de que llegue a pasar otra vez, pero gracias a Dios hoy el Señor ha sanado mi corazón porque he podido perdonar y no con mis fuerzas, sino porque porque he permitido que Él me perdone y con su corazón en el mío, puedo mirar a Daniel en este momento con misericordia, encontrarnos para hacer estos papeles y darle un abrazo y decirle gracias y respetar su decisión. Si está haciendo una vida aparte, pues también quiero lo mejor para él. Sí, así no sea conmigo, pero deseo que él vuelva a su mirada a Dios, porque de hecho, obviamente no está, se perdió. Y pido por él y a ustedes mujeres o a ustedes esposas que tienen somos muchos testimonios así, pues, oiga, pues hay que orar, hay que seguir orando por ellos con toda libertad, no dejar de orar. Entonces mi argolla la tiene la Virgen de Fátima, por allá en un santuario se la entregué. Ay, y entonces se la entregué, pero es eso, o sea, el reconocer que nuestra vida es del Señor, ¿sí? Cuando uno lo hace con esta convicción, con esta certeza. Así es, Adriana. Bueno, en un minutico, para que no dejemos entonces en punta acerca del apostolado de la Virgen, en un minutico antes de que nos despidamos, otra de las cosas que también te ha regalado el Señor. Hace 14 años, cuando era realizadora y presentadora del canal Televid, tuve la oportunidad de realizarle un sueño a una televidente para una novena, para un día de la novena de Navidad. Así en resumen, ella era paciente de cáncer terminal, su cáncer era de útero y tenía 33 años en esa época, esta mujer hermosa, Patricia García, con sus 2 hijas adolescentes, su esposo, y el sueño de ella era conocer el mar. Y entonces, con los demás realizadores, todos tenían un sueño que cumplir. El mío fue el de esta bella mujer. ¿Quién se iba a imaginar que 12 años después, 11 años después, iba a ser yo la paciente de cáncer? Imagínense. Y en ese entonces a esta mujer, hace 14 años, los médicos le daban 1 mes de vida y para la gloria de Dios vivió 1 año más de vida. Cuando ella fallece, antes de fallecer, perdón, a mí me dicen que ella está en la clínica y yo no sabía qué llevarle, si flores, si frutas o la virgencita de la Virgen de la Vida que había comprado para mí en el canal Televid. Y les llevé la Virgen y fue en la Clínica Las Américas donde ella estaba, fue el primer lugar de peregrinación de la Virgen. Voy con mi mamá, vamos, rezamos el rosario con ella y a los días ya ella parte porque ya llevaba ya 1 año luchando. Cuando los médicos le habían dicho 1 mes, tuvo la oportunidad de 1 año más. En mi caso, yo ya llevo 5, fue en el 2019 que lo descubrieron, ya hoy es 2024. Soy sobreviviente de este cáncer. Mi papá también lucha con un cáncer, ya lleva más de 10 años, es un hombre valiente. Y es eso, o sea, en el apostolado de la Virgen de la Vida, Juan Carlos Grefisten me dice, yo le pregunto, Juan, la Virgen creo que ella quiere salir de aquí del canal. Y lo mismo que hicimos con Patricia, hacerlo con otros televidentes. Fue el padre Carlos Yepes quien tuvo también en su oración, hablamos de San Ignacio de Loyola, esas mociones en el espíritu, le inspira a la Virgen de la Vida, al padre Carlos Yepes, en esta vocación
de Nuestra Señora de Medjugorje, para que sea la Virgen de la Vida, la patrona de nuestro canal Televid. Y ahí está, es ella la que lleva el niño Jesús en sus brazos. De hecho, la primera aparición de Medjugorje allá en Yugoslavia fue ella con el niño Jesús. Ahora Nuestra Señora de Medjugorje no tiene el niño en sus brazos, pero es la misma Virgen de la Vida, la de Medjugorje, y está inspirada en esto. Y el apostolado consiste en esto, en acompañar a los enfermos, especialmente de cáncer, de enfermedades de depresión, y visitar a las familias, a los matrimonios que quieren tener sus bebés, a los hospitales, a las empresas. Va también con Rosalvita a las cárceles. Es decir, es un apostolado que invita a orar por la defensa de la vida, desde su concepción hasta su término natural. Y ahí estamos, oramos por los sacerdotes, oramos por nuestra iglesia, por el Papa. Y esto nació así, fruto de una amistad, en lo que yo he sido educada en la fe. Y en la pandemia pusimos, yo les decía a ellas, mira, el Señor pone en oración, en plena quimio, manos que rezan y ayudan. Y entonces empieza todo este trabajo también de que ayudamos a las pacientes con cáncer, de que ayudamos también a los niños. A través del banco de alimentos, estos bancos, yo tengo ese sello del banco de alimentos en mi corazón y sigo siendo ese puente desde domicilio al cielo, ayudando a fundaciones para que acompañen a aquellos que pasan hambre. Entonces ahí estamos con el apostolado de la Virgen de la Vida y con la payasita, llegando a adultos mayores, a los niños, a donde nos inviten, pues una payasa hospitalaria, y me consagraba al Señor de los Milagros, me consagré recientemente a la Virgen de Guadalupe, también con mi nariz de payasa, a Nuestra Señora la Divina Pastora, orando por los sacerdotes. Y también que uno pueda, no por sus fuerzas, sino porque sea el Señor a través de la alegría que toque corazones. Eso es. Ángel Adriana, de la Guarda. bendito sea Dios. Este testimonio quedó, sí. No, bendito sea Dios, lo que quedó como el Señor quería que quedara y a través del Espíritu Santo lo que debíamos compartir para que llegue a los corazones de aquellas personas que necesitan escuchar alguna palabra. Solo el Señor lo es el que sabe. Nosotros sembramos y Él es el que se encarga de la obra. Entonces, agradecerte por abrirnos tu corazón, por acompañarnos y por este espacio, por el tiempo y también porque lo que hay, Estela, por cortar de aquí para adelante. Ahorita decías puntos suspensivos, un día a la vez. Entonces, de la mano del Señor, lo mejor siempre está por venir. Así será, Joana, de verdad que cuando nos abandonamos a Él, cuando permitimos que Él haga su obra, Él la hace. Hay que confiar. Mi payasa tiene esa fórmula triple positiva. Hay que tomar confiatina, fiat del sí, las hermanas, hijos e hijas del fiat, esta comunidad también de hermanos que también me acompañan mucho en oración, a ellos también les agradezco. Y es ese confiatina, derivado de la misericordia del Papa. Esa es mi recomendación. Hay que confiar en Él. Y yo soy hija de la misericordia de Dios. Confiemos. Así no veamos lo que queramos ver, Él sabe lo que quiere para nosotros. Y es eso, es obedecer. Hay que seguirlo, obedecer y hay que creer. O sea, hay que confiar. Entonces aquí estamos para servir, Joana. Un saludo especial para todos los que nos estén viendo. Qué bendición. En el Apostolado de la Virgen de la Vida los acompañamos allí desde Televid y como misionera también, donde el Señor me lleve pues para servir. Muchísimas gracias, Adriana. Un abrazo muy, muy grande. Y bueno, y un abrazo muy grande también para todos quienes nos estuvieron acompañando. La invitación es a que compartamos este testimonio, a que seamos también canal de bendición para muchas personas. Y bueno, nos vemos entonces, si el Señor lo permite, dentro de 15 días. Un abrazo muy, muy grande. Dios los bendiga. Chao.